gozado, hemos reído. Y ahora vamos a un momento muy importante, siempre que Dios nos da el privilegio de sentar en esta silla a grandes hombres, a grandes ministros del Señor. Hoy no es la excepción, hoy hay un joven que siempre ha aceptado el desafío y el llamado que Dios ha puesto. Y con un fuerte aplauso recibimos al pastor Eliezer Núñez. Pero bien. Dios te bendiga, ministro. Bien, Amén, bien. amén, ¿cómo se siente? Bien, por fin en la cabina de A Fondo Radio Show. Sí, le damos las gracias por la distinguida invitación. Qué bueno, ¿cómo te sientes? Me siento bien, disfruté mucho el tema de cada uno de los muchachos. Pedro, deporte, vamos a seguirlo. Síganlo en Instagram. Claro, Deporte, síganlo. Silva. Nada, estamos aquí para hablar de un tema muy necesario en estos tiempos. Sí. Antes de iniciar el tema, yo quiero darle un saludo a mi suegro. Hey. Me está viendo ahí, digo, esperando al yerno, al tío. Frío con el suegro. Sí, está frío. Y ahí tiene que estar la suegra al lado Y también. un saludo a todos los que nos sintonizan. Sí. Dios les bendiga mucho y que la paz del Señor esté con ustedes. Suscríbase a nuestro canal, Amén. ya hemos pasado los 3.500 suscriptores. Sí, Gracias a la Suscríbase aquí. Amén. Y como estamos en Instagram, antes de entrar al tema, síganme. Bien. Eliel Núñez Rivera. Amén. Nada, pasiones juveniles, es el tema que nos toca. Sí. ¿Qué Hablar nos un trae en poco. el día de hoy concerniente a todo esto? Bueno, yo quiero comenzar de una manera no común y preguntarle a ustedes qué es lo primero que le llega cuando usted escucha la palabra pasión juvenil. ¿A mí? Sí, vamos a hacer. Yo que terminé. No, dile Sí, tú. dale. ¿Qué te ¿Qué llega? tú Lo tienes? primero que te llega a la mente. Lo primero que te llega a la mente. Pasiones juveniles. Lo primero que me llega a la mente es rumba, gozar, Sí. vacilar, cosas así. Vacilar. Sí. Desorden. Desorden. A mí me llega desorden. Desorden y deseos juveniles, los Sí, deseos que le llegan a los jóvenes. Así es. Juan Carlos. Con el tema de pasión juveniles, según el diccionario hebreo. Oye, yo. No, son esas pasiones internas con las cuales nosotros batallamos, pensamientos carnales, todo eso, pasión juvenil. Sí. Están en lo cierto cada uno. Lo único que habríamos que agregar es que los griegos y hebreos definen el término pasión en dos tipos de pasión. Está la pasión que es neutra, que son los buenos deseos. O sea, porque hay cosas que usted le hace con pasión y son de manera buena, son productivas, le hacen bien y no le hace daño a nadie alrededor de usted. Ahora, hay otro tipo de pasión que son los deseos de nosotros mismos, a lo que se refiere Pablo cuando le habla a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:22, le dice, yo te exhorto que te cuides de las pasiones juveniles. Y estas son de las pasiones que nosotros en estos tiempos debemos de atacar firmemente. ¿Por qué? Porque son todos los deseos desordenados que hay en nuestra alma que salen a la luz y pueden engendrar un hijo de mal, por así decirlo, que no nos da buen testimonio como cristianos, ni nos da buena referencia. Esas son las pasiones juveniles que hoy queremos hablar. Estuve viendo una de las definiciones de pasión y es un deseo caprichoso. O sea, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo en este texto, cuídate de las pasiones, le está diciendo, cuídate de ti mismo, porque la concupiscencia es un deseo de nosotros, pero también cuídate de los deseos caprichosos del alma. Eso son cosas que cuando tú dices, ven acá, yo pequé, pero ¿por qué pequé? Y muchas veces nosotros nada más no vamos, cuando pensamos en pasiones, no vamos al término o al lado de las pasiones sexuales. Es cierto que en estos tiempos el área sexual es muy débil para los jóvenes porque estamos expuestos a muchas cosas. Pero no tan solo Pablo se refiere a esas pasiones sexuales. También él se refiere a las pasiones que te separan de Dios. Todo aquello que te pueda separar de Dios, que tú incluso puede que tú lo estés haciendo con una buena intención, pero tú lo estás haciendo con más pasión que lo que deberías seguir a Dios. Eso es una pasión juvenil que no debería de tú darle continuidad y seguirla. Entonces, vemos un ejemplo mío. Yo tenía una pasión, que mucha gente que me conoce lo sabe, es
el baloncesto. El baloncesto estaba de primero en mi vida. Y cuando me convertí, después de un tiempo, Dios me pidió que yo entregara mi pasión. Porque Él entendía que esa pasión juvenil podría llevarme a un pecado. Y ahí es donde quiero que hagamos un punto. O sea, hay pasiones que nosotros tenemos, Juan Carlos, que no son malas. De eso te iba a hablar, Sí. que si hay pasiones juveniles negativas y positivas. Claro, hay pasiones juveniles buenas. Hay pasiones juveniles que te llevan a lo máximo, a desarrollar el máximo potencial que tú tienes. O sea, si tu pasión es leer y tú te convertiste en el número 1 leyendo, es una buena pasión. Claro. Ahora, de que esa pasión pase a ser lo primero en tu vida, incluso primero que Dios, ya esa pasión no es buena. Porque Dios no quiere nada que comprometa su primer lugar en tu vida. Exacto. Eso es así. Entonces, Dios cuando me convierto me pide esa pasión. Y ustedes dirán, y yo mismo decía, pero ¿por qué esa pasión? ¿Por qué eso si eso no es nada malo? O sea, yo lo que quiero es jugar baloncesto. Ahora, yo conociendo el modus operandi de Dios alrededor de toda la Biblia, me di cuenta que Dios prohíbe muchas cosas, no porque para Él sean pecado desde un principio, sino porque eso que Él te prohibió en ese momento puede llevarte a algo que sí es pecado. Me explico, yo quizás jugando baloncesto no estoy pecando, pero ¿qué se hace luego de un juego de baloncesto? Se toma alcohol. Se toma alcohol, Sí, nos paramos sí. en un colmado en la esquina. Entonces ahí puede de que yo me ate con una pasión juvenil de esas que Pablo menciona como desordenadas. Y uno de los términos, el griego, que Pablo utiliza específicamente cuando le está escribiendo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, es el término epitemios. Epitemios. El término epitemios está relacionado con concupiscencia. O sea, Pablo le está diciendo, cuídate de tu concupiscencia. Cuídate de tu propio deseo que te inclina a lo malo. Pablo le habla a Timoteo y por eso cuando todos queremos hablar de pasiones juveniles nos vamos a este texto. 2 de Timoteo 2. Porque Timoteo era un joven que estaba iniciando en los caminos del pastorado. Era un joven acabando de iniciar su carrera, por así decirlo, en el ministerio. Y escuché un pastor haciendo un exégesis, que voy a tomar un fragmento de su exégesis. Y era que de los temores que Pablo tenía con Timoteo, de los más fuertes que era en la ciudad en la que se encontraba Timoteo. Timoteo se encontraba en Éfeso. En Éfeso estaban todos los grandes filósofos de aquellos tiempos. Y el problema de Pablo con Timoteo, el temor, uno de ellos, era que Timoteo se dejara influenciar por las corrientes de ese tiempo. Y yo le aseguro que si Pablo estuviera en estos tiempos, uno de sus mayores temores fuese que nosotros nos dejemos influenciar por las tendencias de estos tiempos. Sí. Que son pasiones, no son malas, pero te llevan a alejarte de Dios. Sobre todas las cosas. ¿Entiendes? Dentro de eso está las redes sociales, dentro de eso puede estar un novio, dentro de eso puede estar un hobby, dentro de eso puede estar tu trabajo, tu mamá. Porque las pasiones llegan a tal punto que se convierten en idolatría. O sea, Dios es un tipo, discúlpenme el término coloquial, es un tipo, yo hablo así, es un tipo que él sabe la intención de tu corazón. Y él sabe que en realidad todo lo que ocupa el primer lugar, eso es lo que tú adoras. Y si tú no lo tienes a él en primer lugar, entonces lo que está ahí en primer lugar es una idolatría. Sí. Entonces Dios ahora, lo que nos está diciendo ahora a nosotros, como jóvenes, cuídate de idolatrar algo que no te conviene. Cuídate de idolatrar algo que para ti es bueno al principio, pero te puede llevar a desviarte. O sea, el primer lugar, Dios es celoso con el primer lugar. Claro. Sí. Dios es muy celoso con el primer lugar porque Él sabe el peso que tiene el primer lugar cuando una persona está en Él. Y muchas veces como jóvenes, nosotros tenemos otras cosas en primer lugar que no es Dios. Se lo digo desde mi punto de vista. No. Yo he estado en sitios o en momentos que mi prioridad última es Dios. Y Dios tiene que cocotearnos, por así decirlo, Claro. para que nosotros volvamos a tenerlo a Él en primer lugar. Eliezer, ¿qué te ha funcionado
al momento de tú decir, esta pasión juvenil, yo no la puedo seguir. Por ejemplo, hay jóvenes que se le acercan a uno en calidad de líder. Estoy batallando con la pornografía, Sí. estoy batallando con la pornografía, la masturbación. Es algo que jóvenes se acercan donde uno, pero ya uno salió de eso, Sí. ya uno vivió. Te lo digo porque 26 años no es que uno es atacado por eso, pero ya los hábitos son muy diferentes, por lo menos en mi caso. Sí. ¿Qué te ha resultado a ti para vencer en medio de todo eso? Mire, lo primero es estar cerca de Dios. Una de las cosas que nos da fuerza como creyentes es estar cerca de Dios. O sea, y cuando digo cerca de Dios es buscando su reino y su justicia. Dice él, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Así Nada más es. no lo material. También se refiere a la fortaleza que necesitamos. Es como un pack de supervivencia que Dios nos va a dar cuando nosotros nos enfoquemos primero en Él. Eso es lo primero. Ahora, claramente está, y lo he escuchado muchas veces, que nosotros como jóvenes muchas veces queremos resistir cuando debemos de huir. O sea, son Exacto. dos cosas distintas. Pablo dice claramente, huye. O sea, sal corriendo, no te quedes ahí, no intentes resistir. Ustedes no se imaginan las veces que yo mismo he caído por intentar resistir cuando debo de huir. Claro. Porque es el momento de que si tú estás con tu novia frente a frente, tan solo, no resista al diablo ahí. No, vete. Porque el diablo no es que está ahí. Sí. ¿Entiendes? Huye. Así es. ¿Zuleika? Así. ¿Cuáles son las pasiones juveniles que más están atacando a los jóvenes? Tú que eres líder de jóvenes, tú que trabajas con jóvenes. Algo que yo quiero que tú me digas qué opinión te merece. Y es que en el pueblo cristiano estamos utilizando una pasión juvenil que puede ser que usted no lo vea como pasión, pero son las jergas del mundo, que lo estamos como poniendo como muy adentro de nosotros. Ujú. Ya nos estamos expresando de esa manera a tal grado que ya no nos estamos diferenciando si somos cristianos o somos del mundo. Sí, mira, eso es muy preocupante porque una cosa es ser abiertos mentalmente y otra cosa es parecernos tanto al mundo que nadie nos distinga. Así es. Y es una de las cosas que en este 2020 yo mismo me incluyo, quiero cuidar. Porque es muy heavy cuando tú dices, baje con trenza. Sí. O sea, pero el punto es, No te diferencias. ¿hasta dónde yo me parezco al mundo? ¿Hasta dónde yo me he amoldado? Que ya yo no soy la resistencia del mundo, sino yo soy parte de la corriente de este mundo. aliado. ¿Entiendes? Entonces, cuando yo venía leyendo, cuando estaba sentado ahí, que dice que todo el que quiere amistad con el mundo, Pablo lo dice claramente, es enemigo de Dios. O sea, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y nosotros a veces queremos estar en el way de que, nadie me juzgue porque yo soy tan chévere que nadie me puede señalar, pero yo aliándome con el mundo le estoy dando la espalda a Dios y estoy convirtiéndome en parte del mal y del cáncer, por así decirlo, que hay en la sociedad. Junior. Dijiste al principio que Dios te dijo que dejara el baloncesto, Sí. porque tú lo tenías como Como primordial, pasión. ¿verdad que sí? Y va de la mano con lo que él acaba de decir. Hay jóvenes que no aceptan sus errores, ni aceptan lo que tienen por dentro. Entonces, ¿cómo un joven puede recapacitar? ¿A qué tipo de persona puede también acercarse? Porque hay jóvenes que también tienen un error, o sea, no saben a quién acercarse porque cuando se le acerca, por ejemplo, valga la redundancia, lo juzgan por su error. Sí, mire, lo primero que nosotros tenemos que tener como espejo es la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a decir qué tú debes de hacer, cómo lo debes de hacer y cuándo lo tienes que hacer. Cuando Dios, uso como referencia a eso, cuando Dios me dijo que dejara el baloncesto, Dios no me dijo que dejara el baloncesto. Dios me dijo a través de una persona, tienes que dejar algo que no es malo, pero está de primer lugar en tu vida. Cuando Dios me dice esa palabra, yo intento engañarme. Es el peor error. Sí. Yo intento engañarme y comienzo a decir en mi propia mente, eso quizás Dios quiere que yo deje del Facebook, que yo paro demasiado en Facebook. Tú sabes, de verdad. Oye, pero yo en el fondo de mi corazón siento como la espinita de que eso es lo que yo tengo que entregarle. Por eso yo ahora entiendo por qué Dios le pidió a Isaac a Abraham. ¿Entiendes? Dios quiere que tú le entregues
todo lo que está de primero en tu vida. Entonces, cuando Dios me dice eso, yo duré un tiempo y seguía jugando baloncesto. Venía un torneo, estábamos en una cancha cerca de la casa de Kendi, en Los Pioneros, y a mí se me rompió un ligamento cruzado anterior. Y duré como 4 o 3 años porque la operación era muy cara para poderme operar. Ya se me pasó el tiempo de yo poder proyectarme como un buen baloncestista, que entre los 17 a los 19 años. Si en ese tiempo tú no haces nada, ya, tú lo que vas a hacer es un liguero, como nosotros le llamamos. Entonces, Dios fue sabio. O sea, tú no me quieres entregar. Si yo tengo propósito conmigo, bienaventurado el hombre que Dios le puso la mira encima. Pero también hay de aquel que no hace caso al llamado de Dios. Así Así es. es. Carlos. Una pregunta es si nosotros como jóvenes y más como cristianos que somos, eso es una de lo que está afectando más a la iglesia. Pero también hay pasiones que pueden afectar a las damas, a los caballeros, que no están solo los jóvenes. Sí, claro, claro. Incluso, por eso no quise desde un principio enfocarme 100% en lo sexual. Porque cuando nosotros nos hablan de pasiones juveniles, creemos que lo sexual, y lo sexual nada más nos acapara las pasiones juveniles. Los adultos, después que son casados, tienen 30, 40 años, tienen deseo sexual igual que el de nosotros, de tener más de una mujer, lo que sea. O sea, los jóvenes estamos más sujetos y más vulnerables porque no hemos desarrollado quizá una personalidad firme y fuerte. O sea, los jóvenes entre 14 a 19 años no han definido en su mente y en su corazón una madurez de quién soy y de su posición en Cristo. Y por eso ahí es donde son más atacados y son más vulnerables. Entonces, los adultos también son atacados con deseos y pasiones que nosotros tenemos. Yo veo gente adulta, cristiana, que pasa más tiempo quizás que nosotros los 3 juntos, 4 juntos en Facebook. Una red social. Y eso es algo que está atacando a los jóvenes, pero también está atacando a las masas mayores. Ahora, el objetivo principal del enemigo es la juventud. Porque si ataca a la juventud, ya no va a tener que atacar a una persona que definió su identidad. ¿Entiendes? Es más difícil tú romperle el esquema a una persona que lleva 40 años creyendo en algo a que a una persona que lleva 2 años creyendo en algo. Así mismo. ¿Entiendes? Entonces, Lecer, para ir finalizando, si te encuentras con un joven que su vida, con todo el sentido de la palabra, sus pasiones juveniles, alejado de Dios, ¿cuál es tu consejo en un minuto? En un minuto, En un minuto. yo le diría que suelte su carga. Por mucho tiempo nosotros creemos que la carga que el enemigo nos puso y que el mundo nos puso es de nosotros. Yo le diría que suelte su carga porque cuando nosotros decidimos soltar nuestra carga, Dios dice claramente que Él nos hará descansar. Amén. Esa es la palabra más sencilla y más rápida que yo puedo decirle a un joven. Suelta tu carga, porque al final no es tuya. Dios la quiere cargar por ti. Amén. 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 No, yo creo que fue un tema muy interesante. interesante. Así es. Desarrollado, porque ustedes Claro. saben que no todo el mundo tiene esa facilidad de conectar y fue muy interesante. Pero yo voy ahora con una pregunta a fondo para el Eliezer, ya que lo tengo aquí. Diga conmigo, chararara. Sararara. Que sean de las pasiones juveniles. No, no, no. como es conocimiento de todo, ya el sábado hay elecciones nacionales juveniles a nivel nacional. Y, ¿De dónde? del Concilio Apostólico. Clara. Tengo el privilegio de que mi amigo y hermano está ahí y para mí es un gozo. Es como que si se estuviera mencionando el nombre de Juan Carlos. Eliezer, de ganar las elecciones nacionales, ¿qué es lo primero que haría? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Por qué tú quieres ser director nacional? Esa es mi pregunta. ¿Por qué tú quieres? Voy a responder la introducción tuya primero. Dijiste que ¿qué sería lo primero que haría? Sí, Afianzar los lazos que se han roto. 2 minutos, sí. ¿Y por qué quiero ser presidente? ¿Cuáles lazos se han roto a nivel del Consejo? Sabe bien que hay iglesias que ya no hacen acto de presencia en nuestras actividades nacionales específicamente. ¿Tú buscas rescatarle eso? Y también quiero tener un lazo estrecho con los líderes de jóvenes, porque yo pretendo en la gestión, si gano, si Dios lo permite, transferirle de lo que yo tengo aquí a cada líder de joven y cada líder de joven lo pueda transferir a sus discípulos o a sus miembros Amén. del comité local.
¿cómo sería un campamento nacional con Eliezer Núñez? Ay, Yo quiero... Tienes que enamorarme desde ahora. yo quiero Ya que... uno para allá, ya uno para allá. Yo quiero que eso quede sorpresa, pero una de las cosas que queremos proponer es cerrar con un concierto dentro del campamento. ¿Qué? Sí, Tractor. sí, eso es algo que lo han hecho, pero no en la magnitud que nosotros tenemos la capacidad de realizarlo. Yo creo que nosotros podemos llevar artistas ya de plaza internacional incluso. Huepa. Sí. Bueno, todos los jóvenes que siguen el contenido, el sábado estaremos haciendo acto de presencia allí. Vienen muchas sorpresas. ¿dónde va a ser las elecciones? En la iglesia central. Vienen muchas sorpresitas por ahí. Ahí estaremos temprano. Y sabemos que el caballo se alista para la victoria, Así pero es. de Jehová es la victoria. Así es. Amén. Bueno, invitar a la gente que vote, ¿verdad? Que vote No, por no él. puede votar. Eso La gente del concilio, la gente del sí. concilio que vote. Es que ellos tienen que votar obligados. Ah, Ellos bueno, quieren ok, un cambio. ok, ya. ok. Y el cambio llegó. Ya, ya. 2020. Vamos a una. ¿El qué? No, espérate, espérate. No, Ya no va. déjame decirte algo, espérense. Invitar a la gente a que vayan a mi canal de YouTube. ¡Ey, ey, interesante! Junior Jiménez TV y ahí Me lo cuento RD. te lo está Giancarlo Figueroa, así que vayan y apóyenme ahí, ¿verdad? Claro, Suscríbanse. sí. Yeah, yeah. El blog de Zula también.